Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Yo soy Dani Espinal, gracias por estar aquí nuevamente. Nada, les invito a que suscriban a mi canal, activen las notificaciones para que YouTube le avise cada vez que yo subo video. Así sean uno de los primeros que vean mis videos. En el día de hoy yo parezco a Noé, ¿verdad que sí? Si me cabe una brisita, esos cabellos se van para adelante y se revela el aeropuerto internacional no sé de dónde. Pero nada, recordarles que este video es patrocinado gracias a Fran Festejo. Somos cómplices de tus mejores momentos. Ya ahora que dejar el link, acá vienen con Instagram y tienen su trabajo por ahí. Así que el día de hoy, noche, mañana, dependiendo de la hora que usted me esté viendo, hoy vamos a hablar sobre esta época. Estamos entrando a diciembre, ya estamos a primero, a dos, no sé. Hoy voy a grabar el video, pero no sé cuándo lo voy a subir. Pero bueno, entramos a diciembre, la época navideña de los dominicanos. Así que vamos a hablar sobre cómo era la era de la Navidad en la era de Trujillo en el 1959. ¡Atención, dominicanos! Bajo la Ley 5235 de 1959, se les informa que a partir del día 5 del mes de diciembre recibirán su doble sueldo por motivos de Navidad. Mierda, ya se fue la jodida luz. Déjeme decirle que en la era de Trujillo las navidades eran tremendamente peligrosas. Ahí donde se celebraba lo que eran las fiestas festivas y las grandes comidas. Pero ojo, no todo el mundo tenía acceso a estas virtudes. También en una de esa época, el primer atentado que le hicieron a Trujillo fue en ese primer diciembre. En esa época, las personas de bajos recursos tenían más acceso, como ellos mismos criaban sus animales y ellos mismos criaban los cerdos y esas cosas. Desde el 24 esas personas comenzaban a preparar sus comidas, como eran pollo, porque realmente en esa época el cerdo tampoco no era de que muy asequible para las personas que comenzaban desde temprano a preparar su cena, preparar su pollo con cosas naturales y obviamente típico de un 24 de diciembre. Todo el mundo comienza desde temprano. No hacen comida a las 12 porque obviamente van a comer a la noche, van a jartarse a la noche. Entonces esas personas, vamos a hablar primero de las personas de bajos recursos. Preparaban todas sus cosas sin condimento, porque en esa época no había tanto condimento como ahora. Y ya a eso de las 6, 5, 4 de la tarde comenzaban a preparar los fogones y comenzaban a decorar las casas, porque antes no había como la facilidad de tú comprar un arbolito artificial y decorarlo y que te venían bolitas y que se lo corto. Antes era más ordinario. Antes compraba, o sea, iban al monte, buscaban una mata y la ponían y le ponían los accesorios que encontraban, que eran asequibles en esa época. En una cultura dominicana, el catolicismo era una de las partes más fundamentales en esa época. En la Navidad se hacían más énfasis en las festividades cristianas, o no, cristianas no, el catolicismo, como el aguinaldo, el niño Jesús y esas cosas. En esa época, ustedes está bien, ustedes ya comenzaron la cena navideña y eso. Obviamente estamos hablando que vivían en un régimen. En esa época las personas de bajos recursos no tenían la facilidad como las personas de alta clase. Ya a las 7 de la noche todo el mundo tenía que estar trancado. Trujillo decía, no, mire, ustedes van a estar trancados a esta hora, si no, se lo lleva. Antes había algo que se llamaba la chirola, era como una policía, una guagua, como parecida a la camiona ahora, pero bueno, antes era la chirola. Eso es lo que... Una contrariedad con las personas del campo y las personas de la ciudad. Así que vamos a ver. Campo, o sea, que eran campesinos, sí tenían acceso al lechón, o sea, montaban un puerco y sí lo podían cocinar. O sea, ellos tenían más facilidad, las personas del campo, que las personas de la... Una de las cosas más destacables de esa época era que Don Trujillo odiaba la bachata. En esa época la bachata no estaba bien visto, o sea, la bachata no estaba aprobada, porque eso como que para él era como que todavía ese género no tenía nombre, pero era un derivado del merengue. Pero para Trujillo eso reflejaba melancolía y las personas se emborrachaban y en esa época a quien encontraban escuchando bachata o cantando bachata o haciendo cualquier cosa que tenga que ver con bachata, lo metían preso o lo montaban en la chirola, porque a Trujillo no le gustaba eso. O sea, de las personas que cantaban, o sea, que eran compositores de la bachata,
se fueron del país y se fueron para Cuba, que era el país más asequible. Y escuchar bachata en esa época era como escuchar dembow en una iglesia cristiana. Y aquí vamos con el dictador narcisista. Trujillo en esa época daba regalos a las personas de bajos recursos, como dándose devoto a que él es un buen líder. Ese dijo su nombre, que era una época familiar, se convirtió en una época de régimen. Daban desfiles y eventos a nombre del jefe. Repartía regalos a él, o sea, usted tenía que ofrendar su regalo. Eso era como dándose el importante. Entonces, en cambio, en la familia rica del país sí ellos tenían más libertad y más acceso a casi a todo. Imparables y descontrolables. Y no tenían, o sea, ellos comenzaban temprano y no tenían horas de pararse. La policía no podía pararlos, o sea, la policía no podía hacerle nada a ellos. O sea, ellos eran intocables. Entonces, en esa época, muchas de esas personas incluso ni llegaban a ver, o sea, mejor preferían quedarse en su campo que ir a la ciudad, porque en esa época era muy, o sea, demasiada, antes no había tanta facilidad, o sea, no había tanta gente como ahora en Santo Domingo. Entonces en esa época también rifaban carros y rifaban animales, rifaban cosas para el mismo pueblo, pero muchas de esas personas también se ganaban un premio hacia más allá. Y las cosas se comenzaron a empeorar porque en el 1958 la canasta de productos, o sea, la canasta familiar subió de precio. En esa época no se celebró la Navidad. O sea, tuvimos una época aquí en República Dominicana que la época fue como caótica porque las personas no decoraron, las personas pasaron un diciembre como un día normal, o sea, sin festividades, sin nada, porque la canasta subió bastante y no tenían los recursos, no tenían la Navidad, o sea, el pueblo se fue a la mierda. Pero ¿qué pasó? El pueblo dominicano todavía no sabía el lado oscuro que tenía Trujillo, porque en esa época la comunicación o saber las cosas no era como tan factible, porque ahora usted hace algo malo y de una vez suben a las redes y lo saben. En esa época la comunicación era muy manipulada por el dictador. Las personas que ya comenzaron a sospechar y estaban comenzando a protestar contra el dictador. Entonces vamos ahí donde se genera el doble sueldo. Su hijo Rafi Trujillo le dice a él: mira papi, en Europa hacen un método como para contentar al pueblo, así que tú puedes agarrar y hacer eso. Vamos a dar un doble sueldo. ¡Atención dominicanos! Bajo la ley 5235 de 1959, se les informa que a partir del día 5 del mes de diciembre recibirán su doble sueldo por motivos de Navidad. Oh, Rafi, pero tú eres un genio, vamos a hacer eso. Y por ahí es que viene la parte donde dicen el doble. Estaban cerca de Trujillo, en esa época era una exhibición y una forma de demostrar liderazgo y poder. En la sombra, el miedo persistía. En esa fiesta de altos niveles se sentía el nivel de represión, ¿verdad? Que era fuerte. En esa época, que era una ley, la ley 991. Su mamá no se conformó con el año pasado afinar la Navidad, que no se celebra la Navidad. En la próxima Navidad él da doble sueldo, pero reduce la canasta familiar. O sea, muchas de las personas no tenían el acceso, incluso ni las personas muy ricas tenían el acceso a la alimentación. O sea, los productos de canasta Navidad eran muy bajos. O sea, si usted compraba tanta libra de cerdo, o sea, tanta libra de cerdo. Si usted compraba tanta libra de esto, era tanta libra. Parecido a Cuba. Entonces ahora nos vamos a 1995. ¡Wow! Una fecha muy muy buena, donde las personas dominicanas comenzaron a celebrar la Feria de la Paz. Entonces la Feria de la Paz no era como una actividad muy navideña, pero estaba ahí, la agregaron. Dijeron, vamos a agregar esa actividad ahí, porque esto fue clave en la propaganda trujillista. Esa era su manera de él demostrarles a las otras naciones su nivel de prosperidad. O sea, que República Dominicana estaba en su auge de liderazgo. O sea, mientras muchas de esas casas la represión continuaba. Entonces las navidades siguieron su curso normal hasta 1960, mientras su última Navidad. Porque entonces en esa época
comenzó en 1960 fue la muerte de las hermanas Mirabales, que eso también se lo achacan a Trujillo, pero supuestamente dice que no fue Trujillo, que fue otra persona, pero comúnmente se lo achacaron a Trujillo. Entonces eso es un revuelo y un lío. En la época don Trujillo no tuvo control de las radios, o sea, de la comunicación social no tuvo control, entonces se salió de su mano. Entonces el pueblo comenzó a ver quién era don Trujillo. Trujillo intentó explicarle al pueblo que iba a dar con los responsables, pero el asunto es que el pueblo ya no creía en él y se lanzaron a las calles. Y dijo, no, yo voy a agarrar y voy a dar con los responsables, pero hermano. Y él dijo, no, yo voy a dar con los responsables, pero el responsable de las cosas era tú, o sea, tú eres el responsable. Y el pueblo no comenzó a creer, el pueblo dijo, no. Ya van 3 años que las navidades se interrumpen por el dictador, porque las cosas como que le estaban saliendo de las manos. Incluso en esa navidad, en 1961, a él fue que le hicieron el segundo atentado contra su vida, después que él mató a las hermanas. Entonces después ya de 30 años, comenzaron las navidades normales hasta que mataron a Trujillo. Entonces si a usted le gusta este video y quiere saber cómo era la Navidad después de Trujillo, solamente tienen que darle like a este video, compartirlo, invitar a todos sus amigos, su mamá, su papá, su abuelita, compartan este video para que más personas puedan ver mi video. Recordarles que este video es patrocinado gracias a Fran Feceos, somos cómplices de tus mejores momentos. Así que nada, nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Siempre del 58, Capita bailaba y comía sancocho, y el perro daba buen pumocho. Tururú, 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 tururú. Si te invitaba a su fiesta gozaba, mientras el pueblo en la macabra. Y así te invitaba a su fiesta gozaba, mientras el pueblo en la macabra. Capita, capita.